antes que nada, pedirles, ¿sí? Sé que hay alumnos que están ahora acá y que todavía no están inscritos en ningún grupo, que se inscriban, ¿sí? En el aula virtual, porque la corrección de las tareas y todo eso, que son obligatorias y que les va a habilitar a ustedes para rendir el examen, se va a hacer controlando los integrantes de cada grupo. Digamos, si ustedes no están en el grupo, por ende no tienen su tarea presentada, ¿sí? Y, y no van a poder rendir. Entonces, anótense en el grupo que corresponda, estoy hablando del aula virtual, ¿sí? Comisión A, B, C o D, ¿sí? A su vez, como yo sé que hay gente de la comisión C que no está inscrita en el grupo de la comisión C, yo estoy mandando los anuncios, vieron que yo les mando el link y les aviso todo, estoy mandando los anuncios a todos los alumnos, ¿sí? Pero ya voy a empezar a mandar solamente a los que están en el grupo de la comisión C, con lo cual, si ustedes no están en el grupo, no les va a llegar ningún mail, ninguna notificación de nada, ¿sí? Solo los que están en el grupo. Entonces les pido, anótense, ¿sí? Eso como primer punto. Ahora, la idea de hoy, como les comenté en el mail, es ver módulo 10. Ya la clase pasada vimos el módulo 2, ¿sí? Vimos estados contables, vimos cómo intentamos relacionar un poco con todo lo que es, con todo lo que son los requisitos de la información contable, vimos cómo, perdón, vimos cómo se componían los estados contables, las diferentes notas, los estados contables básicos, cómo se leían, digamos, ¿sí? Los anexos que habían. Vimos que habían anexos de bienes de uso, habían anexos de gastos, que me dividían todas las cuentas de gastos, ¿sí? El resultado negativo me dividía en gastos de comercialización, administración, otros gastos. Vimos que había un anexo que especificaba cómo se llegaba al costo de mercadería vendida por diferencia de inventario, específicamente lo hacía. Hablamos bastante del informe del informe del auditor, ¿sí? Vimos que todo bien con los estados contables, pero tenía que tener un informe de una persona independiente que había hecho un control, que había hecho una auditoría y que decía si realmente los estados contables reflejaban la realidad, y que habíamos dicho que hablamos de aproximación a la realidad, o sea, no podíamos ser exactos, porque la contabilidad tiene muchas estimaciones, ¿sí? Entonces el auditor no aseguraba de que todo sea fiel a la realidad, sí aseguraba de que no habían errores significativos. Sí habían errores que pueden haber, que no eran significativos, es decir, que a mí no me iban a cambiar ningún tipo de decisión, o a los usuarios de la información no les iban a cambiar ningún tipo de decisión. Y también vimos que el auditor podía abstenerse de opinar o podía dar una opinión negativa diciendo estos estados contables están todos mal, así no lo va a decir, ¿no? Pero algo queriendo decir eso, o podía realizar, decir que el estado contable, los estados contables tal vez estaban bien, haciendo salvedades, salvo determinado rubro, salvo determinado rubro, sí. Esos son los tipos de opiniones que puedo hacer, y que los contadores todo esto lo van a dar en auditoría ya por quinto año. Y por eso dijimos que contabilidad superior era importante, porque ustedes en contabilidad básica aprendieron un montón de asientos, sí, aprendieron a hacer asientos, pero acá van a dar cómo hacer, qué asientos hacer, qué análisis hacer para dejar cada cuenta con su saldo para poder preparar los estados contables, y que después van a ser auditados por alguien. ¿Se entiende? Por eso, fíjense la importancia de esto. Eso dimos la clase pasada. Esta clase, la clase de hoy, la idea es avanzar con el módulo 10. Y antes de comenzar, quisiera, si alguien es tan amable, si puede por micrófono mejor, y si quieren poner cámara mejor, así yo ya los voy conociendo, si me pueden contar qué es lo que dieron con el contador, si entendieron todo, si hay algo que les quedó ahí sin terminar de interpretar. A ver, ¿quién me ayuda? Yo, mientras me sirvo un mate. Algo deberían haber dado. Sobre la clase de ayer. Uh-huh. Reconocimiento y exposición de resultados del ejercicio. Ajá. ¿Y qué dieron más o menos? Pautas de lo devengado, las contingencias, hechos posteriores al cierre, Sí. ajustes de resultados de ejercicios anteriores.
resultados diferidos y acumulados, resultados ordinarios y extraordinarios, resultados continuados y discontinuados. Todo eso dieron, o sea, terminaron. Por segmentos. Ok. Todas esas cosas, ¿ustedes ya las sabían de contabilidad básica o se les dijo algo nuevo? O tal vez que antes lo habían dado, más o menos, no lo entendieron y ahora lo van entendiendo mejor. Yo porque no quiero hablarles de algo que ustedes tal vez ya manejan bien, entonces veo cómo doy la clase. Todos saben perfectamente cómo se tratan, qué es el principio de lo devengado, qué serían los hechos posteriores al cierre, qué registro, cuándo uso áreas, estamos todos acá. Profe, es una duda con devengamiento y realización. Ajá, a ver. No me quedó bien clara la diferencia. Devengamiento y realización. Sí. ¿Y en qué casos te dijeron, qué dijo el profesor del devengamiento y la realización? Que decía que para la pauta de la realización se considera un resultado cuando surja de una transacción con terceros. Sí. ¿El devengamiento? Y el devengamiento no sé dónde lo anoté, pero amarra. Bueno, ahora yo si les parece, acá por el chat me están diciendo si podemos hacer un repaso. Yo preparé una filmina, un PowerPoint no muy vistoso, pero con un breve repaso. Entonces, si les parece, vamos viendo, vamos repasando entre todos, vamos charlando y después empezamos con los ejercicios del módulo 10. Los ejercicios del módulo 10 son casos. Esto quiere decir, a ver, no van a tener que hacer un cálculo. Vamos a intentar plantear cientos, ¿sí? Pero más que nada es un caso y tenemos que plantear cómo lo resolveríamos, ¿sí? Entonces, sería genial si lo vamos charlando entre todos, ¿sí? A ver qué idea tenemos. Y si se equivocan, mejor, porque ahí cuando uno se equivoca es cuando uno aprende realmente. Si uno dice todo bien, mucho sentido no tiene. Entonces, ¿les parece? Les comparto la presentación. A ver. Una ventana. Voy a sacar la cámara un segundo. Bueno. Ahí les estoy compartiendo. Necesito que alguien de ustedes que tenga micrófono me ayude, porque hoy los adscriptos de la cátedra todavía no llegaron, no sé si se van a poder sumar, que me vaya mirando el chat, ¿sí? Entonces cualquier cosa, como yo voy a compartir y no voy a ver la pantalla, avisa si hay alguna duda o algo, ¿sí? Y ahí lo vamos viendo. ¿Puede ser? ¿Quién me ayuda? Alguno. Bueno, se ve, ¿no? ¿Se ve la Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de lo que ustedes deberían haber visto con el contador, ¿sí? Vamos a hablar de reconocimientos de resultados, ¿sí? Reconocimientos de resultados. Vamos a hablar de que tienen que existir hechos económicos. Todo lo que nosotros registramos en la contabilidad son hechos económicos susceptibles de registración contable. Y vamos a registrar cuando corresponda hacerlo, luego vamos a ir viendo, ¿sí? Estos hechos económicos que para poder registrar tienen que poder ser cuantificables, ¿sí? Sí, en principio, en general, después tienen que reunir otras características, pero en principio cuantificables, porque yo tengo que asignarles un valor monetario, tienen que registrarse en el periodo en el que se han devengado, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto y por qué les marco en rojo? Porque la palabra devengado es lo contrario de lo percibido. Cuando yo hablo de percibir, voy rápido porque esto ya lo vieron con el contador y si ustedes algo no entienden, me avisan, ¿sí? Percibir quiere decir cuando yo cobré algo, o también lo relacionamos cuando uno paga, ¿sí? Cobra o paga. Entonces, cuando nosotros vamos a registrar resultados,
positivos o negativos, a mí no me interesa si yo cobré o yo pagué, ¿se entiende? Por eso está mal que ustedes en un plan de cuentas o en sus asientos, en lo que sea, ustedes digan, por ejemplo, intereses cobrados, intereses pagados, porque a mí realmente si pagué o cobré, eso es un hecho financiero, digamos, a mí eso no me interesa a nivel de resultados, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por eso les aclaro, no nos interesa si se ha cobrado o se ha pagado la transacción, que este es el criterio de lo percibido. Ya que estamos relacionando, la clase pasada que vimos todos los estados contables, había uno que se manejaba por el criterio de lo percibido. A ver quién se acuerda. No hablamos tanto, pero sí yo les nombré y vimos cómo era. ¿Quién sabe cuál de los 4 estados contables básicos se maneja por el criterio de lo percibido? Si yo cobro o si yo pago. El de flujo de Estado efectivo. de flujo de efectivo. Exacto, el de flujo de efectivo justamente me contaba el cuento de lo que pasó, al igual que el estado de resultados y al igual que el estado de evolución del patrimonio neto. Me decía, al inicio tenías tanta plata, al cierre tanta plata, tuviste una diferencia, un incremento o una disminución de tu caja de tanta, no sé, 10.000 pesos, digo cualquier cosa, ¿y cómo se produjo eso? Bueno, cobraste esto, pagaste esto, ¿sí? Entonces, ese estado contable, el de flujo efectivo, es el único que se maneja por el criterio de lo percibido, ¿sí? Bueno, ¿cómo sabemos al periodo al cual corresponde una transacción o resultado? O sea, ¿qué tengo que hacer? Asignar los resultados en el periodo en que se han devengado, es decir, en el periodo en donde se produjo su hecho generador, ¿sí? En donde nació el resultado. Hay algo que hizo que ese resultado nazca, ¿sí? Decimos que, ¿cómo sabemos el periodo? Es en el que se produce la variación patrimonial, venta o compra, por ejemplo. Hay hechos generadores que son más fáciles de determinar, ¿sí? Una venta, bueno, se produjo la venta, pero hay hechos generadores que son más difíciles, si uno se pone a pensar, de determinar cuál es el hecho generador, ¿sí? Pero bueno, con la práctica uno va sabiendo cómo registrar y ya uno no se pone a pensar cuál es el hecho generador. Directamente a uno ya le sale por la práctica. Lo mismo cuando uno maneja, primero se pone a pensar que el cambio tiene que hacer y después ya es de inercia, uno maneja y ya está, no está pensando mucho. Bueno, acá lo mismo. Pero en definitiva, los resultados se asignan al periodo en donde se devengaron. Es decir, donde se produjo su hecho generador. Solo un ratito porque hay alguien que se quiere sumar. Donde se produjo su hecho generador, ¿sí? Bien. Primer punto que tenemos que saber. Tenemos que ver dónde está el hecho generador. Vamos a clasificar los resultados, lo que vieron con Alegre. Los resultados extraordinarios y los resultados ordinarios. ¿Por qué es importante esto? Uno, porque el plan de cuentas lo tienen que dividir así. Y dos, porque ya vimos la clase pasada también que en el estado de resultados se dividían así los resultados. Todo lo ordinario primero y los extraordinarios después. ¿Por qué? Siempre es más fácil conceptualizar los resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque los resultados extraordinarios, como su definición dice, son atípicos, son excepcionales. Esta es pregunta de examen, y de examen final principalmente. Son atípicos, son excepcionales, ¿sí? Pueden ocurrir, sí, pero la verdad que es raro que ocurran, ¿sí? Es un suceso infrecuente en el pasado, o sea, antes no pasó muy poco, ¿sí? Y la verdad que se espera que no pasen o que pase muy poco, ¿se entiende? Entonces, por eso son extraordinarios. Y lo contrario, todos los demás resultados, los que no cumplen con estas características, son resultados ordinarios. Por eso es más fácil empezar a definir los extraordinarios y después los ordinarios, ¿sí? Y justamente como los resultados extraordinarios nosotros no esperamos que ocurran, por eso lo dividimos aparte, porque no queremos mezclar en el estado de resultados la ganancia o la pérdida que tenemos por la operatoria normal de otras cosas que nunca pasan. ¿Se entiende? No queremos mezclar todo porque si no nos va a costar tomar decisiones, ¿sí? Porque puede ser que a mi empresa le haya ido re bien, la verdad haya vendido bien, todo muy bien, tuvo un resultado positivo, pero no sé, el último día del ejercicio explotó la fábrica, perdimos todo,
Entonces, si yo no separo ese resultado extraordinario, voy a decir, a la empresa le fue re mal. Y en realidad le estaba yendo bien. Lo que pasa es que hubo un siniestro que no se pudo controlar. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lado es que se separan los resultados extraordinarios. ¿Sí? Puede ser que no esté vinculado a la actividad normal y habitual del ente, digamos. Claro, no está vinculado a la actividad normal del ente, pero aparte son excepcionales. Por ejemplo, esto que les digo, un siniestro, un robo, no sé, un choque, algo de eso son extraordinarios. Y algo que ustedes suelen poner como extraordinarios y que para mí no son extraordinarios son las diferencias de caja. ¿Vieron cuando, no sé, hay diferencia de caja porque alguien se roba dinero o porque hay diferencia por centavos, por cambio, por redondeo o diferencias de inventario? Cuando ustedes tienen que armar el plan de cuentas, ponen diferencias de caja o faltante de caja o sobrante de caja o faltante inventario, sobrante inventario, como la quieran llamar, ponen como extraordinario. Y la verdad es que no son extraordinarios. Es lo más común del mundo que en una empresa que tiene stock le falte stock. Y es lo más común, o le sobre. Y es lo más común del mundo que falte dinero. Imagínense, no sé, un negocio que maneja mucho efectivo. Supónganse, no sé, California. Vieron que tiene en su caja un montón de monedas, de billetes. Es lo más normal de que la contabilidad no coincida con lo que tiene en la caja por un tema de que dimos mal el cambio, de que no teníamos cambio y le dimos de más al cliente, ¿se entiende? Entonces eso es recontraordinario, pasa siempre y se espera que siga pasando, ¿se entiende? No son extraordinarios. Lo mismo pasa con la mercadería. Es normal que sobre y normal que falte. Ya les aviso, porque es un punto que ustedes en el plan de cuentas ponen como extraordinario y nosotros les mandamos a corregir. Entonces ya saben, diferencias Pero de para la empresa eso no sería normal eso, ¿o sí? y para la empresa es normal que te falte, que tenga diferencia de caja. Nunca te va a coincidir, y esto es lo que ustedes tienen que ver como el día de mañana que sean auditores. Si vos tenés un negocio en donde entran miles de personas al día y van a la caja y pagan, ¿no? Y el cajero recibe dinero, recibe, da el vuelto. Y yo voy a la caja, saco el mayor, suponte, de la contabilidad, ¿sí? Y me dice, caja 10.000 pesos, 10.550 pesos, ¿sí? Y yo voy y cuento y tiene exacto y tengo que pensar mal porque es imposible que cierre todo. ¿Qué tengo que pensar? Y acá alguien me está tocando la contabilidad y está haciendo que cierre. Imagínense con mil. Profe, Sí. ahí en el chat dijeron margen de desvío. ¿Cómo? Margen de desvío. Margen de desvío. ¿Cómo margen de desvío? No sé si refiriéndose a lo que usted está hablando. Juan, José, no sé a qué te referís con margen de desvío. Claro, hay un margen, tal cual. Por eso, pero no es que todas las diferencias de caja, Claro. son extraordinarias. A eso les quiero decir. Ahora, si faltan 3 millones de pesos, y sí. Claro, o sea, con el profe vimos que si el margen era insignificante, que tenía poco significado, o sea, en la faltante de caja faltaban 10 pesos, no era algo muy relevante, no era una información muy Significativo tiene que ser el desvío para que se pueda asentar. Claro, o sea, no, los desvíos siempre ustedes lo van a sentar. Ahora ustedes lo están confundiendo con las contingencias, pero ahora lo vemos. ¿Sí? Lo que yo les cuento es, dentro de los resultados de la clasificación de extraordinario o extraordinario, las diferencias de caja que suelen ustedes poner como extraordinarias no son extraordinarias, son normales que pasen. Obviamente, diferencia de caja todos los días de 2 millones de pesos y no es normal, digamos, ¿se entiende? Pero lo que yo voy es al concepto, lo mismo con las diferencias de inventario. Por este mismo movimiento del inventario es normal que existan diferencias de inventario. ¿Está? Después sí va a estar el criterio de ustedes de analizar cada punto y reclasificar algo como extraordinario o como ordinario. ¿Sí? Pero vamos a la parte genérica. Pero está bien, está muy bien lo que ustedes están puntualizando. Bueno,
Entonces, esto respecto a ordinarios y extraordinarios. Después hablamos de resultados de operaciones que continúan y operaciones que descontinúan. Por ejemplo, que puse ejemplo acá, por ejemplo, una línea de productos dentro de un ente se da vendida a un tercero, claro. Nosotros vendemos, no sé, tenemos una empresa que vende, una empresa de referencia de materiales de construcción y aparte, no sé, tiene toda una parte de ingresos por instalaciones de los pisos y todo, de los muebles a medida, no sé, dio cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando esa sección del ente ya no va a existir más, porque se va a vender o se va a dar de baja porque daba pérdida, todos los resultados relacionados a eso se exponen aparte, ¿sí? Son resultados de operaciones que van a discontinuar, ¿sí? ¿Estamos? Y tienen que reunir ciertas características. Esto tienen que saberlo a nivel teoría, ¿sí? Y claro, lo que dice acá, lo que les digo, hay que poder definir y distinguir cuáles son los activos, pasivos y los resultados que pueden ser asignados a la operación que descontinúa, porque justamente es lo que yo tengo que dividir. Si yo no lo puedo distinguir, no puedo dividir entre estas dos cuestiones. Acá tienen un modelo de estado de resultados completo, ¿sí? Fíjense, resultado de las operaciones que continúan, y tenemos la venta, el costo, resultado por evaluación de bienes al valor neto de realización, ya lo vamos a ver a esto, qué significa. Gastos de comercialización, administración, todo lo que ya vimos, resultados financieros y por tenencia, ya vamos a ir viendo esto también en próximas clases. Tenemos resultados por operaciones que son sometidas a discontinuación, ¿sí? Fíjense, separado. Y extraordinarios acá, separado también, ¿sí? Nada más para que ustedes vean cómo se exponen estos tipos de resultados que estamos hablando. Quiero que ustedes vean que realmente se hace, digamos, no es un invento de la parte de teoría y nada más. Eso respecto a resultados. Entonces sabemos que tenemos que asignarlos, no me importa cuánto cobre o cuánto pagué, tenemos que asignarlo al periodo en donde existió su hecho generador, ¿sí? Ahora, vamos a contingencias. Las contingencias son cosas, a ver, hablando mal y pronto, que podrían pasar, la verdad que no estamos seguros, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, acá la pregunta es, ¿podemos registrarlas? Y hay que pensar si podemos registrar, porque tiene que reunir un conjunto de características. Las contingencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Nosotros vamos a reconocer contablemente las negativas, ¿sí? Que cumplan con estas otras características. Las positivas no se van a reconocer contablemente por aplicación del principio de prudencia, ¿sí? Solo vamos a informar en notas, ¿ok? Negativas, sí. Por su probabilidad de concreción, de que ocurra, digamos. Esa contingencia negativa puede ser probable, ¿sí? Puede ser un intermedio ni probable ni remota, en este caso va en notas, o pueden ser remotas. La verdad que todo bien, pero es muy poco probable que pase, prácticamente no va a pasar. Entonces, si hay algo que no va a pasar, prácticamente no lo contabilizamos ni lo exponemos en notas, ¿sí? No hacemos nada porque estamos seguros, casi seguros de que no va a ocurrir. Y por su factibilidad de medición objetiva, que es muy importante, tenemos que ver si se pueden cuantificar o no se pueden cuantificar. Si no podemos cuantificar, difícilmente podamos registrar ni podemos hacer nada. Entonces, lo que vamos a registrar contablemente, lo que ustedes tienen que saber son las negativas, probables y que se puedan cuantificar. Esas sí vamos a registrar, ¿sí? Tengan en cuenta que, a ver, ¿quién me da un ejemplo de contingencia que ustedes conozcan? Un juicio. Un juicio. ¿Y qué se genera ahí? ¿Cuál es la contingencia? ¿O cómo lo registras? Una previsión. Ajá, ¿y cómo lo registras? Como una previsión. Está, pero ¿cómo sería la Si es siguiente? probable. Quebranto estimado, Ajá. a previsión por juicios. Bueno, ¿y el quebranto qué tipo de cuenta es? Resultado negativo. El resultado. El resultado negativo. ¿Y la previsión en ese caso? Regularizadora. Regularizadora. ¿No? Regularizadora. ¿De qué? De pasivo. De pasivo. ¿A qué pasivo la regularizan?
Esto también es, que ustedes manejen este tema, es pregunta de examen. Yo les digo porque estuve presente en las últimas mesas y se les preguntaba, ¿sí? Entonces ya lo vamos viendo. Previsión, dijimos regularizadora de pasivo. Entonces, ¿quién me explica a qué pasivo regulariza y qué quiere decir que regulariza? O que me diga otra opción, no, tal vez no es regularizadora de pasivo, es regularizadora de activo, o alguien que me diga algo. ¿Nadie? Puede ser una A ver. al personal, o sea, una previsión por despido. Sí, pero sigamos con el juicio. Esa puede ser otra. Okay. Sigamos con el juicio. A ver, yo estoy diciendo quebranto, que me dijeron resultado negativo, perfecto. A previsión. Entonces, cuando ustedes no sepan de qué cuenta estamos hablando, pensemos. A previsión, va en el haber. Entonces, ¿qué es lo que puede ir en el haber? O un pasivo que aumenta, o un activo que disminuye, o un resultado positivo, o patrimonio neto que aumenta, ¿sí? O una regularizadora de activo. Entonces, de todo eso, ¿qué puede ser la previsión de juicio? ¿Es un activo que disminuye? ¿Es regularizadora del activo? ¿De qué activo? Del activo créditos, profe. Del activo crédito. Pero si yo tengo un juicio con un empleado, porque yo le pagué mal al empleado y me hizo un juicio, ¿de qué crédito regulariza? Está buena la charla porque esta es una confusión que ustedes tienen. Entonces, si ya ¿El activo caja y banco, profe? Cagio. ¿Qué quiere decir que regularice algo? Que se está reconociendo de alguna forma la posible pérdida o deuda que se pueda generar, algo así. Ah, estamos reconociendo la posible deuda. ¿Ok? Bien ahí. O sea que no es una regularizadora de nada. Pero está bueno lo que ustedes me dicen, porque hay un tipo de previsión que sí es regularizador y por eso ustedes se están confundiendo. ¿Ok? En la previsión para juicio, estamos reconociendo una posible deuda que es probable que tengamos, porque por eso lo estamos registrando. ¿Ok? Y como en este ejercicio se produjo el hecho generador, que no sé, le despedimos al empleado, el empleado se fue, nos armó un quilombo, acá está el hecho generador. Entonces, yo al cierre lo previsiono. Asigno el resultado al periodo que corresponda. Por eso utilizo la cuenta de quebranto estimado o el nombre que le quiera poner. Pero es un resultado que estoy asignando a un periodo. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el principio de lo devengado, porque en este periodo está el hecho generador de que este señor o señora me hizo un juicio. ¿Okay? Digamos, profe, digamos que esa previsión entonces sería un pasivo. Exacto. A ver, Juan Manuel. Iba a decir que podría ser un resultado negativo porque puede ser una posible pérdida para la empresa, pero pensándolo mejor es un pasivo, es una posible deuda pero todavía no se efectuó. A ver, ¿El pasivo se reconoce como resultado? A ver, ¿de qué es un resultado negativo? Es un resultado negativo. ¿Y cómo me di cuenta? Porque yo estoy reconociendo un resultado negativo que se llama pérdida por juicio o quebranto por juicio, el nombre que le quiera poner. Ahí yo estoy reconociendo el resultado. Sí. Ese resultado negativo, ¿qué tiene como contrapartida? En este caso, un pasivo. Un pasivo. Pero ahí, Maximiliano, me dijiste, es por un posible pasivo. Y sí, es un posible pasivo, porque estamos hablando de contingencia, justamente. No es cierto. Puede ser que suceda o no. Puede ser que suceda o no. Pero, si yo pero, lo está bien, ¿pero está bien contabilizado como un pasivo o no? Es un pasivo. Conceptualmente, esa previsión para juicio es un pasivo. Pero no es un pasivo cierto. Es un pasivo contingente.
¿Ok? Los pasivos. Claro, regularizable sería, ¿no? No, Juanca, no es ninguna regularizadora. Y ahora yo les explico bien cómo funcionan las regularizadoras. Es un pasivo. Lo que ustedes tienen que saber es que los pasivos se dividen en dos tipos. Los pasivos, si quieren anótenlo. Todo lo que yo les digo, ustedes anótenlo, chicos. Los pasivos pueden ser ciertos o pueden ser contingentes o inciertos. Así pueden ser los pasivos. Los pasivos ciertos, yo sé que tengo una obligación, sé cuándo la tengo que pagar y sé el monto, digamos, ¿ok? Pero después tengo pasivos que son inciertos, ¿sí? Que yo sé que lo tengo que pagar, ahí vamos a hablar de previsiones y provisiones. Las provisiones son pasivos, que yo sé que lo tengo que pagar, sé cuándo lo voy a pagar, pero el monto todavía no sé, ¿sí? Por ejemplo, la luz. Yo sé que la luz tengo que pagar a fin de mes, yo sé que la tengo que pagar, pero la verdad que el monto no sé, hasta que no me llegue la boleta, yo no sé el monto, ¿entiendes? Eso es una provisión con O. Y la previsión es son estos pasivos contingentes que probablemente vayan a ocurrir, que puedo estimarlos cuando, no sé cuándo y puedo estimar el monto, ¿sí? Hay mucha más incertidumbre, ¿ok? Este juicio es un pasivo contingente, es un pasivo, pero no es cierto, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Sí, profe, se entendió. Pero no regulariza a nada. Diferente es la previsión para deudores incobrables, que esa sí es una regularizadora de activos, pero ahora después charlamos de eso. ¿Ok? Sí, profe, gracias, entendí. Ya entendieron que los pasivos pueden ser ciertos o pueden ser inciertos, que las previsiones son pasivos. Esta previsión para juicio es un pasivo contingente, ¿sí? Que no es una regularizadora, y entonces ustedes ya saben que hay previsiones regularizadoras de activos y previsiones que son pasivos, ¿ok? Pregunta de examen que ustedes a veces se confunden. ¿Cómo se registra? Como estuvieron charlando acá los chicos. Todas las contingencias, chicos, se registran de la misma forma. Resultado negativo a la previsión, ¿sí? Anoten. Resultado negativo a la previsión. ¿Por qué resultado negativo? Porque asigno el resultado del periodo que corresponda por principio de lo devengado. A la previsión porque constituyo la previsión. Esa previsión puede ser una regularizadora de activo o un pasivo. En este caso, de un juicio, pongamos el nombre que querramos. Va a ser pérdida por juicio, lo que sea, a previsión para juicios, ¿sí? Así se constituye. ¿Sí? Siempre es lo mismo. Resultado negativo a la previsión. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos? Sí. Bueno, entonces me quedo tranquilo, ustedes ya tienen claro estos dos tipos de previsiones. No todo es regularizadora, no todo es pasivo. Hay pasivos que pueden ser inciertos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar entonces de ajuste de resultados de ejercicios anteriores. El ajuste es el área, ¿sí? Ya vimos la clase pasada de que el área en qué estado contable aparece. A ver quién se acuerda. Evolución del patrimonio neto. Muy bien, buenísimo. Yo esas cosas lo aprendí en quinto año, así que si ustedes lo están aprendiendo acá, de 10. En el de evolución del patrimonio neto, ¿y ajusta a qué? Al saldo de inicio de los resultados, ¿ok? A ese saldo. O sea, en el estado de resultados no le va a aparecer nunca una área, ¿sí? ¿Por qué se produce la área? Por corrección de errores o corrección de estimaciones, errores de cálculo, mala aplicación de normas contables, todo lo que ustedes van a aprender en contabilidad superior. Si no lo aprenden bien, va a generar área. Y el área, chicos, en la práctica es mala palabra. Ustedes quedan re mal, o sea, todos quedamos re mal. Queremos tener un balance con una área y es tipo, hiciste mal tu trabajo, o sea, te diste cuenta un año después, digamos, mínimo, ¿se entiende? Entonces, evitamos los áreas siempre, ¿sí? Para corrección de errores, entonces, o falta, no considera información que existía a la fecha de los estados contables. O también para corrección de estimaciones, ¿sí? Información no estaba disponible a la fecha de preparación de los estados contables, entonces estuvo disponible después de la fecha de preparación y ahí entonces me permite a mí corregir una estimación.
se dispone de mayor información y más de vida. Creo que ahí preguntan algo. A ver. ¿Cuál era el ejemplo? ¿El ejemplo de qué? Por ahí si se previsionó de más, ¿se puede ajustar con un área o no? Depende el momento. Ahora lo vamos a ver bien. ¿Cuál era el ejemplo? No sé qué dije, chicos. ¿Qué ejemplo le di? Creo que el último ejemplo estaba diciendo de provisiones y previsiones. Lo que les... No, de provisiones y previsiones. Lo que les dije que el área, Evolución de... el ajuste de resultados de ejercicios anteriores del área es una cuenta que regulariza al patrimonio neto, al saldo de inicio, y que se expone en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Ahí se expone. No va en el estado de resultados. Porque ustedes, ¿qué pasa? Dicen ajuste de resultados, estado de resultados. No. Va en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Eso es lo que dije. Bueno. Profe, ¿qué había dicho? ¿Que modifica el saldo del inicio o algo así? Modifica el saldo de inicio. Sí. ¿Quieren que veamos el estado contable que vimos en la clase pasada? Sí, profe. A ver, no sé dónde lo dejé. Acá. Este. A ver. Este es el estado de evolución del patrimonio neto. Tiene un saldo inicial del capital, tiene un saldo inicial de los aportes irrevocables, de reservas, de todo lo que compone el patrimonio neto, y tiene un saldo inicial de los resultados no asignados y el patrimonio neto al inicio, si vamos al caso. Y viene el área acá, ¿sí? No se Le ve. descubrieron un error de menos 708.000 pesos y viene a ajustar acá, al saldo de inicio del patrimonio neto. Que ajusta en definitiva los resultados. Entonces ahí, por diferencia de este, menos este, digamos, tengo el saldo ajustado. Y a partir de ahí empiezan los movimientos del ejercicio. ¿Sí? Bueno, acá no tiene mucho movimiento, pero si no están acá. ¿Se entiende? O sea, primero se ajusta, profe, y después recién se... Claro, yo tengo un saldo de inicio del patrimonio neto. ¿Sí? Si yo tengo una área, viene acá. Tengo un saldo de inicio, viene el área, ajusta, ajusta el saldo que tengo que ajustar, tengo un saldo ajustado por el área justamente, por eso se llama saldo ajustado, y después vienen los movimientos del ejercicio. ¿Sí? Los movimientos que yo puedo hacer con patrimonio neto, ¿no? Reservar el En el estado de situación patrimonial, entonces nunca va, no importa si es negativo, pues si se reconoce. No, la situación patrimonial nunca va nada, va a la línea final del patrimonio neto. Va 36.018, viene acá. Este es el estado de situación patrimonial. Y este es el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver cómo se compone esto, tengo que ir al estado de evolución del patrimonio neto. Ok, ponerle si hay un ejercicio y hay un asiento de área, no se refleja en el estado de situación patrimonial, entonces pasar de evolución Se directamente. refleja, pero está acá en un globo, está en este globo, que está acá. Ahora voy a decir, ¿y dónde está? Y estos 36.018 están acá. ¿Sí? Están acá, que se componen de esta forma, o sea, este resultado del patrimonio neto ya está ajustado, digamos, ¿sí? Tienen que venir acá al detalle. Pero bueno, ahora lo vemos bien con un ejemplo, si les parece. Bueno, entonces, para esto se utiliza el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Ustedes ya saben, consejos, siempre que tengan que hacer algo así, evítenlo, digamos. Y si no se puede evitar, bueno, pero no quedamos bien parados los contadores si estamos registrando todo el tiempo áreas, digamos, ¿sí? Y por último, hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre son hechos que ocurren, si ustedes leen la teoría les va a decir, después del cierre, pero hasta la fecha de emisión de los estados contables. Y esto es importante que ustedes sepan.
Porque cuando nosotros hablamos de cierre en contabilidad superior y que llegó el cierre y que hay que hacer los ajustes, si uno tal vez no se pone a pensar, uno piensa que, supónganse, la empresa cierra el ejercicio el 31 de diciembre. Llegó el 31 de diciembre y estamos todos registrando las cosas. Y en realidad el 31 de diciembre cada uno está en su casa con su familia por la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre dedica meses después del cierre a hacer registros acá en el ejercicio. Y uno tiene que saber distinguir qué movimientos son del ejercicio y tengo que hacerlos con fecha dentro del ejercicio y qué hechos son nuevos y vienen en este nuevo ejercicio. ¿Se entiende? Pero desde el cierre yo tengo 4 meses para preparar los estados contables. Y en estos 4 meses que yo tengo para preparar los estados contables ocurren cosas, ¿sí? Ocurren hechos. Estos hechos pueden llamarse, en la doctrina contable, se pueden llamar hechos nuevos o pueden llamarse hechos posteriores al cierre, ¿sí? Los hechos nuevos están relacionados con obligaciones nuevas, todo es nuevo, digamos, y por ende se registra en el ejercicio nuevo, ¿ok? Ahora, puede ser que en este periodo ocurran hechos que me ajustan o me permitan mejorar estimaciones de hechos, ¿sí?, económicos que estuvieron registrados acá o que correspondían acá al ejercicio. Entonces, esos hechos me van a permitir mejorar las estimaciones de este ejercicio, ¿sí? Y tiene que registrarse dentro del ejercicio, ¿ok? Supongamos que llegó el cierre, yo hice una previsión para deudores incobrables de 10.000 pesos, porque estimé que nada, el cliente no me va a pagar 10.000 pesos y resulta que acá, en este momento, el cliente se declaró en quiebra y no me va a pagar absolutamente nada. Me debía 100.000, no me va a pagar los 100.000. Entonces, yo estoy preparando los estados contables acá. Entonces, tranquilamente puedo venir al ejercicio, entro al sistema, cambio la fecha y hago los movimientos que quiero acá, porque yo no emití los estados contables, ¿se entiende? Sí. Y era un hecho que correspondía. Ahora, si en este ejercicio yo le vendí a una persona y en este mismo ejercicio esa persona, no sé, por algún motivo no me puede pagar y tengo que reconocer una incobrabilidad, es nuevo ese hecho porque es de un hecho nuevo, todo es nuevo, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Esos son los hechos posteriores al cierre. Proporcionan evidencia que mejoran estimaciones de situaciones existentes a la fecha de cierre. La situación existía acá y los hechos que ocurren acá me ayudan a mejorar estas estimaciones o me confirman hechos o me permiten mejorar una estimación sin confirmarme o me confirman el hecho, ¿sí? Todo esto muy lindo hasta que yo emití los estados contables. Una vez que emití los estados contables, si llegó a ocurrir algo que correspondía a este ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Trasladar al ejercicio siguiente, digamos. ¿Cómo? Suponte cerró el ejercicio, ¿sí? Cerró el ejercicio. Yo constituí una previsión de 10.000 pesos por deudores incobrables. O sea que yo hice quebranto estimado para deudores incobrables a previsión, 10.000 pesos, ¿sí? Dentro de estos 4 meses, el cliente me dice, yo no te voy a poder pagar, no los 10.000, los 40.000 no te voy a poder pagar. ¿Qué tengo que hacer si lo detecto dentro de este periodo? A ver ustedes, contadores, licenciados. Aumentar la cantidad del resultado negativo para el ejercicio que ya cerró antes del cierre, antes de la emisión. Ok, hago entonces, aumento el quebranto a previsión. Vuelvo a aumentar un poquito porque me faltó, ¿no es cierto? ¿Utilizo la área, profe, o no? Si yo le estoy diciendo, está bien tu pregunta, si yo les estoy diciendo, área es mala palabra, y les estoy diciendo, en este momento yo todavía no emití los estados contables, ¿tiene sentido que yo me autoflagele con una área y quede mal? Si yo no emití los estados contables, yo puedo venir acá y registrar todavía. De hecho, es lo que van a hacer todos, digamos, ¿se entiende? Reconocer el resultado negativo. Sí, si acá se produce la incobrabilidad, y yo no emití los estados contables, vengo acá, abro mi ejercicio en mi sistema contable, como ustedes lo van a hacer en el registro,
y ajusto mi previsión, supongamos. Yo registré una previsión por 40.000 y era 50, entonces yo tengo que hacer quebranto por 10.000 a previsión por 10.000, por la diferencia para que me queden los 50. Sí. Y acá en este ejercicio uso la previsión. ¿Sí? Doy de baja al cliente, hago previsión para deudores incobrables a deudores por venta o deudores en gestión judicial o en donde esté el cliente. O sea, Sí. profe, yo puedo volver al sistema del ejercicio anterior y hacer una cuenta nueva con la diferencia y ajustar. Sí, o usar las cuentas que tenés, pero podés ajustar, claro. Evitar el área siempre, pero lo podés hacer porque vos no emitiste los estados contables. Vos estás con tu equipo de contabilidad trabajando full acá. Estás haciendo un montón de ajustes todavía. ¿Sí? Y eso lo podés hacer. Ahora, emití los estados contables, el directorio lo miró, qué sé yo, y ahí, acá se produce la incobrabilidad de la venta que correspondía acá. Puedo venir y decirle al directorio, che, no, vamos a hacer de vuelta los estados contables porque vamos a abrir todo, vamos a imprimir todo de vuelta. No, no puedo hacer porque ya lo mostré, ya lo aprobaron, ahora va a la asamblea de accionistas, ¿se entiende? Sí. Entonces, si acá se produce el hecho, ¿qué tengo que registrar? Ahí sí va área. Ahí sí va una área, ahí sí ajusto, porque el resultado es de acá. Pero no puedo venir acá y abrir el ejercicio. Ya está, ya emití los estados contables, ya está. Acá sí viene el área, ¿se entiende? Profe, y en el caso de un juicio, póngale que se hace un juicio entre el tiempo de cierre, o sea, dentro de esos 4 meses, entre el tiempo de cierre y la emisión de los estados. Sí. Si te hacen un juicio, ahí ya hay que ver, con el juicio hay que ver la situación, digamos. Si a vos te hacen un juicio, si vamos a ser muy acá catedrático, hay que ver el hecho generador, pero en realidad, ¿yo qué haría? Si el juicio es por un hecho nuevo, acá, no sé, el empleado determinó acá que estaba mal registrado, mal dado de alta, y yo lo asignaría a este ejercicio, digamos, ¿sí? Tendríamos Claro, póngale por la obra social o cosas de eso. Es Claro, muy obvio. ahí ya entramos en un gris que, bueno, ¿y dónde está el hecho generador? Y bueno, la verdad que si lo tenemos desde siempre, pero ahí ya, ¿qué van a decir ustedes? No, siempre lo tuvimos mal registrado, entonces vamos a asignar al ejercicio pasado. Y no sé, pero está buena la pregunta, hay que hacer ese análisis, ¿sí? Profe, en caso de que ocurra, no sé, se prende fuego, no sé, carga contenido, digamos, se produce una pérdida entre ese tiempo de cierre y emisión de los estados contables. Es un hecho nuevo, pero, o sea, ¿en qué ejercicio se registra? Es un hecho nuevo, al ser un hecho nuevo van al ejercicio nuevo. ¿Sí? Ahí, en el caso de bienes de uso, ahora creo que hay un ejemplo, un ejercicio de eso en la guía, hay que ver porque el hecho de que yo pierdo un bien de uso por un siniestro, porque algo pasó, me lo robaron. Me lo robaron, no, supongamos, no sé. Se incendió el bien de uso y no tiene valor de recupero, no tiene nada, y ahí tal vez yo tenga que cambiar las estimaciones contables del bien de uso. ¿Sí? Y el hecho de cambiar su estimación, cambiar su criterio de depreciación, lo tengo que hacer para atrás. ¿Sí? Pero lo vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces, estos son hechos posteriores al cierre, ¿se entendió? Profe, una consulta. Yo Sí. tenía entendido de la clase con el profesor Alegre que en uno de esos casos, no me acuerdo si era en el caso de que el hecho se producía en el cierre del ejercicio y antes de la emisión de los estados contables, se lo podía informar en forma de nota a través de esa forma a ese nuevo hecho. Claro, sí, lo podés informar. Sí, 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 lo podés Ajá. informar. Claro, pero aparte se tendría que modificar ¿cómo sería? En las cuentas, como usted había explicado antes. Si es un hecho nuevo, me decís. Ajá. ¿Cómo, Claro, cómo? se podría. Vos me decís en el caso de un bien de uso que no sirve más, que sufre un Ujú. siniestro. En ese caso. Claro, sí, en ese caso. Sí, de que lo informás en notas, sí, lo podés informar, más si es un bien de uso importante. Lo que les digo es, cuando cambian los criterios de los bienes de uso, por ejemplo, que el bien de uso se venía depreciando de cierta manera, porque yo consideré, acá vuelvo a hacer estimaciones en los bienes de uso, si ustedes se acuerdan de COBAS, uno estima
el valor de recupero. Y resulta que por lo que pasó, el bien ya no tiene valor de recupero. Yo con ese valor de recupero calculé las depreciaciones también. Lo usé en una fórmula para calcular depreciaciones, ¿sí? Entonces, si de repente ya no tiene más valor de recupero, quiere decir que las depreciaciones de antes están mal, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo tengo que recalcular las depreciaciones, ¿ok? Y por ende, ver cuánto registré, cuánto debería haber registrado, hacer la diferencia y cargar acá. En ese caso, a área. Depende del momento, ¿no? Si estoy por acá, una área. Ah, Sí. ok. Está, quedó claro. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios. Estos están en la guía, ¿sí? Pero como en la guía están muy ordenaditos, yo acá los desordeno. Entonces dice, esto lo vemos entre todos. El 30 del 6 del X1, la entidad tiene avanzado un juicio de daños ocasionados por el día SRL. Supongamos que la empresa cierra ejercicio el 30 del 6. Entonces, la entidad tiene avanzado un juicio de daños ocasionados por el día SRL, este nos ocasionó un daño, contra el camión Chevrolet de nuestra propiedad, ¿sí? El importe estimado por el asesor jurídico a cobrar es de 5.500 pesos, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? ¿Tengo que registrar algo en el ejercicio o no? Y ya está cuantificado, profe. O sea, ya tenemos un valor inclusive. A ver, el asesor jurídico me dice que vale esto, tal cual. ¿Es Claro. probable que ocurra? Y Sí. Sí, porque me están diciendo cuánto voy a cobrar. ¿Y es negativo o es positivo? Es positivo. Entonces, ¿registro o no registro? Y depende, si es para reparar nomás los daños, no aumenta ni disminuye el valor. No, pero bueno, vamos acá. No, porque la No se registra. No se registra. No registro. ¿Qué puedo hacer? Se informan notas. Ah, ok. Ojo con eso. Bueno. Otro, al 30 del 6 existe una demanda por 7.000 pesos efectuada por un operario, esto lo estamos hablando, por accidente de trabajo. Nuestra empresa no contrató el correspondiente seguro. Nuestro asesor legal informa que el trabajador ganará el juicio, pero la suma ascenderá a 5.600. ¿Qué tengo que hacer? Ahí sí una previsión para juicios pendientes, un quebranto, a juicio, a previsión. ¿Ah? ¿Afectando a este ejercicio o al ejercicio nuevo? A este, ¿no? Bueno, pregunta medio tonta, porque acá ya nos inició la demanda. ¿Cómo sería el asiento entonces? El quebranto por 5.600 a la previsión. Profe, disculpe, ¿qué caso ese es? Esto está en la guía, o sea, está en la guía del módulo 10. Tengo la guía, pero no sé. El número C. El C. Ahora Sí, el C. Mira. Ok. Entonces, ¿esto ya ocurrió? No, probablemente ocurra. Por eso es una contingencia. Estamos hablando de una deuda posible, entonces un pasivo contingente. ¿Sí? El 3 del 5 del X1, el Sofá SRL nos envió una carta documento intimándonos al pago por el uso indebido de una marca. Solicita 65.000 pesos. La empresa nos demandó, ¿no es cierto? Consultado a nuestro letrado, informa que el reclamo es injustificado. Entonces, si el abogado me dice que no tiene razón de ser lo que nos reclaman y probablemente no pase nada, ¿qué hacemos? No se hace nada. No hago nada. No se informa. No hacemos nada, no registramos, no informamos, no pasó nada. ¿Sí? A ver el 14 del 9, vayan anotando la solución, ¿eh? El 14 del 9. Profe, ¿puede volver atrás un poquito cómo quedó el caso C? ¿Cuál sería el C? El que dice el de la demanda por 7.000 pesos.
Y nada, como el abogado me dice que en realidad va a ser 5.600, yo le creo al abogado que es el que sabe, constituyo la previsión porque es negativa, porque la puedo cuantificar y porque es muy probable que pase, pero por 5.600. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, después, 14 del 9. El cliente Hechos SRL se declara en quiebra. El informe de nuestro abogado establece que por la casi inexistencia de activos, ya que el 12 del 9, unos días antes, sufrió un incendio en la planta que consumió la totalidad de los bienes de la empresa, es improbable el cobro de nuestro crédito. ¿Sí? Al 30 del 6, donde está nuestro cierre de ejercicio, la razón SA, somos nosotros, no estimó quebranto alguno. O sea, 30 del 6 no estimamos ningún quebranto, ¿sí? 14 del 9, este cliente se declara en quiebra, mal ahí que no estimamos ningún quebranto, y encima no nos puede pagar nada. ¿Qué hacemos? Reconocemos un resultado negativo. Bueno, ¿pero dónde? ¿Cómo? Pero estamos en el mismo ejercicio. No, mi ejercicio cierra el 30 del 6. Estamos en el 14 del 9. Deudores incobrables a deudores por venta. Es que se declaró en quiebra, digamos, todavía no hay todo un proceso ahí. ¿Sí? Bueno, hacemos... O sea, ¿se puede reconocer una posible pérdida, profe? Constituir la previsión. Ok, ¿en dónde? ¿En dónde está el hecho generador? ¿En qué ejercicio? ¿En el ejercicio que cerró acá o en el nuevo ejercicio? En el que está cerrando, profe. En el que estoy cerrando el 30 del 6. Entonces, por principio de lo de vengado, ahí está el hecho generador, ahí tiene que ir el resultado. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿puedo meter acá adentro con fecha acá o tengo que reconocer una área? No, puedo reconocer en ese ejercicio, profe. ¿Por qué? Y por el principio de lo de vengado. ¿Pero por qué? ¿Se emitieron los estados contables? ¿Ya pasaron los 4 meses? Y porque el hecho generador ocurrió dentro del ejercicio. Está bien, pero yo tengo que abrir mi computadora, ¿sí? Entrar al sistema contable. ¿Puedo hacer un asiento con fecha 30 del 6? Sí, profe, está todo ahí. No, O sea, está cerrado. ¿Puede ser? pasó los 4 meses. ¿Eh? Cierra el 30 del 6, cierra, ¿no? Sí, 30 del 6, X1 cierra. Estamos en el 14 del 9. ¿Estoy en el periodo de emisión de estados contables o no? Sí, está en el periodo. Estoy en el periodo. Entonces, evitamos los errores. ¿Sí? Porque puedo venir acá y registrar todavía, ¿ok? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Claro, porque el hecho se conoce el 14 de septiembre, profe. Claro, acá se declara la incobrabilidad, ¿sí? La quiebra y que me dicen que es improbable el cobro de nuestro crédito, ¿sí? Acá se declara la quiebra, ¿sí? Y cuando menciona el 30 del 6 es porque es del ejercicio. Pero la venta, el hecho generador está en este ejercicio que finaliza acá. Entonces, el resultado tiene que venir a ajustar este ejercicio. Porque el hecho generador Profe, sí. y ahí se registra primero el quebranto y después la incobrabilidad. Como no Sí. se constituyó previsión. Sí, ahí quedaría yo, vengo al 30 del 6, hago un asiento al 30 del 6 y digo quebranto estimado a previsión para deudores incobrables, al 30 del 6. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy asignando el resultado, el quebranto, a este ejercicio, porque acá está el hecho generador y porque lo puedo hacer porque los estados contables no están emitidos.
¿Hasta ahí me siguieron? Sí, Entonces, Sí, profe. al 14 del 9, acá se declara la quiebra, pero la quiebra ya van a darlo en concurso en Derecho Privado 3, tiene todo un proceso. Cuando realmente no me puedan pagar nada, que va a ser en este nuevo ejercicio seguramente, ahí uso la previsión, no castigo al ejercicio con un resultado porque ya lo hice acá. Ahí uso la previsión. ¿Qué hago? Previsión para deudores incobrables en el debe, acuérdense, constituyo, a ver, en el debe la uso a deudores por venta, a deudores morosos, a deudores en gestión judicial, depende en dónde esté clasificado este cliente. ¿Ok? Una cosa es constituir la previsión, otra cosa es usar. Cuando yo constituyo una previsión, asigno resultado. Cuando yo la uso la previsión, no asigno ningún resultado, simplemente la uso. Profe, ¿y Y en cuando este caso, ¿cómo sería, profe? No, o sea, profe, yo voy al 30 del 6 y constituyo la previsión, ¿esa sería la respuesta? Claro, al 30 del 6 ustedes tienen que hacer. Claro, 2 registros. Al 30 del 6, el X1, ustedes van a hacer quebranto estimado para deudores, deudores incobrables, ¿sí? Pongamos 10.000 pesos a previsión para deudores incobrables. 10.000. ¿Sí? Esto es un resultado negativo y esto es una... ¿Qué es esto? una regularizadora del activo? ¿Seguro? ¿Algún pasivo? Eh, Es un pasivo. ¿Un pasivo? No, pasivo no, profe, si eso es No, algo una regularizadora del activo, ¿está bien? regularizadora de activo, profe. Ah, bueno. Del ejercicio anterior. Bueno, está bien. Perfecto. ¿A qué activo regulariza? Deudores por ventas. A deudores por venta. Ok, perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Esto es al 30 del 6. Esto yo lo debería hacer. No lo hice, estoy dentro de los 4 meses, vengo y lo hago. ¿Sí? En el nuevo ejercicio, que no sé cuándo va a ser, o en próximos ejercicios, pues andar a saber cuándo se va a resolver todo esto, se produjo la incobrabilidad realmente. Entonces, ¿ahí qué hago? Doy de baja la previsión. Voy a bajar la previsión. Pongamos que todo coincide. ¿Contra qué? Deudores incobrables. deudores por venta sería. Deudores incobrables, una cuenta de resultado negativo. A deudores por venta. la cuenta donde esté el deudor. Profe, ¿Dónde se generó sería? ¿Dónde se generó la Claro, cuenta? donde yo lo tenía clasificado, porque yo, acuérdense, al cierre tengo que hacer una depuración de crédito, hay que ver, capaz este cliente yo lo mandé a deudores morosos, a deudores en gestión judicial, depende de dónde está, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando uso la previsión, ya de paso vemos estos temas, que no era el objetivo de esto, pero no importa. Cuando uso la previsión, yo no estoy asignando ningún resultado de nada. ¿Por qué? Porque ya lo asigné antes. ¿Entienden? Sí. Ya lo asigné acá. Este es el resultado. ¿Sí? En este ejercicio. ¿Estamos? Y así... profe, ¿a qué fecha de baja la previsión? Y cuando realmente se produzca la incobrabilidad. Acá se produjo la quiebra, me están diciendo, seguramente no va a cobrar nada, este tipo se le incendió todo, nada. Pero de la quiebra es todo un proceso. ¿Sí? Cuando se produzca la incobrabilidad, vengo y hago esto. ¿Está? Sí. ¿Entendió? Entendió, profe. Sí, profe.
Bueno, y después venimos con esto. Rosario SRL cierra ejercicio 30 del 6. El 25 del 6 se resuelve, o sea, antes del cierre, se resuelve un juicio que inició Pedro Peralta en marzo de X1 por no haberle abonado indemnización por despido. ¿Sí? La justicia hace lugar al reclamo de Peralta por la suma de 25. ¿Acá qué hacemos? Al cierre del X1 y ante la posibilidad de perder la contienda se provisionó 28. ¿Qué número de ejercicio, profe? Estamos en el X2, ¿sí? Acá se resuelve un juicio que se inició en el X1, ¿sí? Y tenemos que pagarle por ese juicio 25.000 pesos a esta persona. Pero nosotros, como sabíamos que algo podía pasar, ya un año antes en el X1 hicimos la previsión, pero por 28. Vamos a plantear con asiento. Profe, ahí usamos AREA, ¿no es cierto? Sí, a ver, ¿qué hicimos en el X1? Hicimos esto, la previsión para juicio. ¿Por cuánto era? Por 28.000. 28, esto es quebranto para juicio, vamos a llamarlo así, ¿sí? Esto es un resultado negativo, esto es un pasivo que aumenta, ¿sí? Entonces, esto es en el X1. En el X2 se resuelve que tenemos que pagar esto, ¿sí? Pero por 25. Por 25 nomás. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos toda la previsión. Registramos la diferencia. A ver, vamos a preparar. Utilizamos la previsión y la diferencia. Utilizamos la previsión seguro, porque para eso la constituimos, juicio, por 25. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra el juicio, no. Deudores en... No, Profe, ahí refleja que previsionamos de más, ¿no? Sí, previsionamos de más. Vamos a dar de baja toda la previsión. Previsionamos de más, sí. O sea que asignamos resultado de más acá. ¿Sí o no? Sí. Ok, ¿puedo venir a este ejercicio, abrir el ejercicio y ajustar esto? No. No, porque No, estoy profe, un año... ahí constituye la... Porque estamos en otro ejercicio. Ya estoy en otro ejercicio, ya estos estados contables se emitieron, ¿sí? Entonces no puedo. Ok, doy de baja la previsión. ¿Qué más? ¿Qué tengo ahora? ¿Qué era incierto que ahora es cierto? El juicio. La cantidad. Juicio. Juicio, vamos a decir Juicio por despido. juicio oral a pagar, o el nombre que ustedes quieran. ¿Por cuánto? Por 25. Fíjense que acá dice pasivo contra pasivo. Un pasivo contingente contra un pasivo cierto ya. Esto es cierto. ¿Sí? ¿Y qué me falta para que cierre? El área. El AREA, profe. Por 3. Área. Claro. ¿Ven? Sí. Vamos, ¿por qué uso AREA? Porque yo no puedo venir acá y abrir este ejercicio porque ya emití estos estados contables. Si yo pudiera, vendría, ajustaría esta previsión, pondría 25 y vengo acá y uso por 25 y ya está. ¿Está? ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bueno. Nos quedan 2 y terminamos. El 26 del 6 del X2, cerramos el 30, ¿sí? El 26 del 6 se inunda el subsuelo de la planta y como consecuencia de ello queda totalmente inutilizada la máquina empaquetadora de la empresa. El valor original era 10.000 y la depreciación acumulada ascendía a 1.000. Los peritos expertos en el bien informan que no tendrá valor de recupero.
Total que tengo que hacer un poco lo que yo les decía. Acá en este ejercicio es un hecho nuevo. Vamos a dar de baja la máquina, vamos a dar de baja las depreciaciones, pero seguramente, mi opinión es que vamos a tener que recalcular las depreciaciones que ya imputamos a los ejercicios pasados. ¿Por qué? Porque las depreciaciones se calculan con un valor amortizable, ¿no? ¿Y cómo se calcula el valor amortizable? El costo menos Sobre la vida útil. sobre la vida útil. No, esa es la depreciación, pero el valor amortizable es el costo menos el valor de recupero. ¿Se acuerdan? ¿Les suena esto? Sí. Esto sí dividido por la vida útil. Entonces, si yo dije, cuando empecé a calcular las depreciaciones, si el valor de recupero va a ser 5.000 pesos y de repente ya no tiene valor de recupero, entonces las depreciaciones que yo calculé ya estaban mal. Ahora tengo nueva evidencia, están mal. ¿Sí? ¿Y eso se corrige todo? Entonces lo que debería hacer es recalcular las depreciaciones que imputé en ejercicios pasados, comparar, supónganse que yo tiro el mayor de la cuenta de depreciaciones, en todos los ejercicios pasados yo tenía 5.000 pesos de depreciaciones. ¿Sí? Y yo calculo nuevamente cuánto hubiera sido y ahora estoy depreciando más. 6.000 pesos hubiera sido de ejercicios pasados. Entonces, por 1.000 pesos reconoceré una área. ¿Sí? Ese valor amortizable es el valor sujeto de depreciación, ¿o no? Claro. Porque amortizable, el valor histórico financiero, por eso. ¿Cómo? Los costos sería, ¿no? ¿Cómo? Lo que el valor sujeto, yo lo conocía por valor sujeto de depreciación, porque lo amortizable me sonaba más financiero, por eso. Muy bien, sí, amortizable es más financieros de deudas, es pago de deudas o créditos, si quisiera así. Pero sí, o valor sujeto, como lo quieras llamar, pero en definitiva es el valor histórico del bien menos su valor de recupero. El valor de recupero es a lo que yo voy a poder vender cuando finalice la vida útil del bien. Sí, va a tener un valor de rezago, les voy a decir. ¿Sí? Si ahora de repente no tiene, mi valor sujeto a depreciación cambia y las depreciaciones que calculé también serían diferentes. Sí. Ese es el sentido de esto. Y por último, se produce la quiebra de... Sí. Profe, ¿puedo explicar eso? Otra vez. Disculpe. Lo mismo, o sea, quería saber cómo queda entonces el asiento, o sea, cómo recalculamos. Si vos tenías, suponte, un bien de uso que valía 10.000, en el ejercicio yo no tengo los datos, sí, pero vamos a suponer. El bien de uso valía 10.000, con un valor de recupero de 2.000. Vamos a ver. Costo histórico, 10.000. Valor de recupero, 3.000. ¿Sí? Entonces, valor amortizable o sujeto de depreciación es la diferencia, ¿no? Este menos este. Y supongamos que la vida útil son 5 años y vamos a suponer que la cuota de depreciación es, bueno, esto obviamente dividido 5, ¿no? Esta es la depreciación que yo lo hago todos los años. Y yo la deprecié 2 años, ¿sí? Entonces los 2 años que yo tengo depreciados sería esto por 2. Si yo mirara mi libro mayor, las depreciaciones acumuladas y todo serían 2.800. ¿Sí? Esto es lo que yo tenía registrado, pero ahora resulta que no tiene valor de recupero. Entonces, la depreciación que hubiera sido en los ejercicios pasados sería 4.000. ¿Me siguen? Sí. ¿Estamos? Entonces, yo debería haber reconocido la diferencia, más depreciación. Uy, esto menos esto. 1.200 pesos más de depreciación. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Área a depreciación acumulada por 1.200.
entiende? Sí, profe. ¿El valor recuperable pasa como depreciación nomás? No, no, sí, o sea, se suma al valor a depreciar. Claro, ahora deprecio todo. ¿Sí? Bien. Esto es, a los fines que ustedes sepan cuando cambian criterios contables, que ahí se usa el área también. ¿Sí? Cuando acá dijimos mala aplicación de normas, falta de consideración de información existente, esto no. Se dispone de mayor información y nuevas evidencias o permiten mejorar las estimaciones del ejercicio cerrado. ¿Sí? En esos casos. Por último, el 27 del 6 se produce la quiebra de Camello SRL, del estudio de la situación en que se encuentra. Es claro que por la administración fraudulenta ningún acreedor cobrará su crédito. El crédito de nuestra empresa asciende a 125.000 pesos, se originó en el ejercicio pasado y no se constituyó ningún tipo de previsión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo volver al 27? O sea, volver y ajustar, hacer la provisión, profe. El crédito del ejercicio pasado, y ya estamos un año después. Ah, claro, del X1. Claro. Sin duda es un resultado de ejercicios anteriores. ¿Sí? Ahora, ¿puedo volver al ejercicio anterior y registrarlo? No. No, usamos área otra vez. Claro. Ahí, uso área contra, si quisiera la previsión, y después cuando estoy seguro, uso la previsión. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el asiento, profe? ¿Puede explicar? Y el asiento sería área, 125.000 pesos a previsión para deudores incobrables, si quisiera, a 125.000 pesos. Porque entiendo que todavía no es segura, no está firme la incobrabilidad. Si ya fuera incobrable, daría de baja, diría área a deudores por venta, por ejemplo. Se utiliza cuando se tiene certeza de la incobrabilidad, ¿sería? Claro. Bien. ¿Sí? Estamos entonces de acuerdo con todo esto. ¿Se entendió? Sí. ¿Entendieron entonces que... Profe, no me quedó claro profe. algo. ¿Y qué? Cuando se utiliza AREA, esa cuenta que, o sea, esa cuenta es de patrimonio neto, pero ¿disminuye el patrimonio neto? Cuando utilizas área, puede aumentar el patrimonio neto o disminuir dependiendo del signo de área. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Pero sí, es de patrimonio neto. ¿Qué dudas me tenían que creo que alguien no había entendido? ¿Se entendió todo? Sí, profe. Sí, se comprendió la idea. Me quedé con la última, profe. Veo que usted dijo que el asiento se utilizaría a previsión de deudores incobrables. Sí. Sería un patrimonio neto que disminuye y un pasivo que aumenta. No, la previsión para deudores incobrables, esa previsión es una regularizadora de activo. Ah, ahí está mi error. Gracias, profe. De nada. A ver, ¿con qué quiero que ustedes se queden hoy? Tenemos dos tipos de previsión, regularizadoras de activo, ¿sí? Que restan a un activo principal, ¿ok? Y tenemos previsiones que son pasivos contingentes. Ojo con eso, ¿sí? No es lo mismo. Siempre en cualquier previsión, sea regularizadora o pasivo, constituimos de la misma manera un resultado negativo a una previsión.
¿Por qué un resultado negativo? Porque lo asignamos al periodo al que corresponden, porque estamos hablando del principio de lo devengado. El periodo donde está su hecho generador. Y después utilizaré la previsión cuando corresponda usar. ¿Sí? Acuérdense que... Aparte, Sí. profe, aparte de la previsión para deudores incobrables, ¿qué otra cuenta, por ejemplo, hay de regularizador activo? Aparte de la previsión para deudores incobrables, de regularizador activo, las depreciaciones acumuladas son regularizadoras de los bienes de uso. Los intereses positivos a devengar son regularizadoras del crédito. ¿Sí? Sí. Ok, pero está bien que lo vayan manejando. ¿Qué les quería decir? Acuérdense que cierra el ejercicio, hay 4 meses para hacer todos los ajustes con fecha del ejercicio y evitar cualquier área. Cerró el periodo de 4 meses, emití los estados contables y si corresponde al ejercicio pasado, que ustedes ya saben, tienen que analizar el hecho generador, todo lo que vimos, lamentablemente no puedo ir al ejercicio a abrir el asiento porque ya cerró, porque ya emití los estados contables. Ya está ahí publicado en internet, como vimos, bueno, ya están publicados, la gente está mirando. ¿Sí? En el peor de los casos. Entonces, área, ¿sí? Que se va a ver reflejada en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Profe, en el caso de que surja una contingencia que uno no supo, no es culpa del contador después de usar el área, porque... No, ya sé. Está claro. Está claro, depende. Pero hay veces que uno tiene que usar el área porque él se equivocó. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos sí. Y aparte, si tenés una contingencia que tenés que usar el área por mucha plata, tal vez la deberías haber visto. Sí, hay que ver el caso. Juan Manuel, profe, ¿le puedo hacer una pregunta acerca del trabajo grupal? Sí. Nosotros todavía, o sea, nosotros armamos el grupo en estos días con los chicos que estamos, profe, y la pregunta era si, cómo teníamos que hacer para mandarle un correo o a algún profesor, porque todavía no le mandamos quiénes somos los nuevos integrantes del grupo. Algunos ya nos mandaron, los que faltan, por favor, el mail es corsu.unam@gmail.com. ¿Sí? ¿Qué tenemos que aclarar en el correo? Queremos que nos manden los integrantes del grupo con los correos de cada uno de ustedes. ¿Sí? Vayan avanzando. ¿Legajo y DNI también? El legajo preferiblemente. Y vayan avanzando con el diagnóstico, porque ya se lo vamos a ir pidiendo, ahora lo vamos a publicar en anuncios, inscríbanse en el grupo de la Comisión C. Y nada, eso, si no tienen otra duda sería eso. Ya semana que viene vamos a comenzar con, creo que módulo 3, y vamos a dar una clase de plan de cuentas para que ustedes ya vayan haciendo el plan de cuentas en empresa de referencia. Profe, ¿qué módulo tocamos la semana que viene? A ver, dame un segundito, que lo miro. ¿Se entendió, chicos? Mientras yo busco esto, me sirve el feedback de ustedes. ¿Se entendió más o menos? ¿Es más claro la situación de todos estos temas? Sí. Sí, profe. Está el módulo 3 en la hoja de ruta. Sí, déjame chequear ya. Hoja de ruta. Acuérdense las actividades obligatorias también. No vi nadie en el foro, muy poquito en el foro. Profe, consulta. La actividad de ejercicios, ¿cuándo nos corrigen para saber si aprobé? Yo les voy a ir corrigiendo a lo largo de estos días. ¿Sí? A ver, semana del 12 tienen que participar en las clases sincrónicas, que son estas, lectura del módulo 3, tienen que visualizar material,
ver lo de partidas expuestas, no expuestas, y ahí ya tienen que presentar el informe, semana que viene, el informe inicial de lo que es empresa de referencia. Así que esta semana armen los grupos y semana que viene ya tienen que mandar eso. ¿Sí? Así que semana que viene vamos a estar empezando con módulo 3. Módulo 3 entra seguro en el parcial, que son modelos contables. ¿Sí? Si me estoy equivocando. Y vamos a dar una clase de plan de cuentas donde vamos a hablar un poco más de lo que vimos, ¿sí? Tipo de cuenta, activos, pasivos, regularizadoras, cómo funcionan las regularizadoras, ¿sí? Cómo se exponen, cuáles son los rubros del pasivo, del activo, del patrimonio neto, cómo armar los resultados, ¿sí? Y eso es todo lo que ustedes van a tener que hacer en el plan de cuentas, y les pido que estén, porque siempre el plan de cuentas les cuesta muchísimo, ¿sí? Así que todo eso vamos a trabajar la semana que viene, y por favor anótense en el grupo de la Comisión C, los que sean de Comisión C, ¿sí? Bien, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces semana que viene. ¿Ah? Chau, profe. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Buenas noches. Que estén bien. Chau. Profe. Profe.